De Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, no asistió por segunda vez a la citación que tenía en la Fiscalía, que lo investiga por el testimonio de Karelim López. Él había sido citado para presentarse esta mañana ante el despacho de la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire. Hay que recordar que hace unos días el mismo Bruno Pacheco se pronunció mediante un video afirmando que iba a colaborar con la justicia y que no le temblaría la mano para señalar culpables. Sin embargo, ese video que se emitió un sábado, no el lunes, que tenía una primera citación con la Fiscalía, Bruno Pacheco sencillamente no se apareció. Una semana después, en esta segunda citación, el exsecretario de Palacio de Gobierno sigue sin aparecer por la Fiscalía. 1:24 y ya estamos conectados precisamente con Luis Lamas Puccio, abogado penalista, para analizar el pedido de la fiscal de impedimento de salida para los sobrinos del presidente Pedro Castillo y también, por supuesto, la situación legal del señor Bruno Pacheco, que por segunda vez no se ha presentado ante la fiscalía. Doctor Lamas Puccio, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. Empecemos por este tema del señor Bruno Pacheco. Por segunda vez no se ha presentado ante la Fiscalía, lo que evidentemente podría provocar que en una tercera, yo me imagino, sea conducido de grado fuerza. ¿Puede ser este el escenario si es que no se presenta nuevamente ante el requerimiento de las autoridades, doctor? Mira, cabe una detención policial a nivel preliminar. La fiscal que está a cargo de la indagación, porque esto no es propiamente una investigación preparatoria, en la que sí se puede solicitar una detención provisional, estando en la etapa preliminar o de las indagaciones, es una prerrogativa de la fiscal recurrir a un juez de tutela para pedir una detención policial que podría tener un máximo entre 12 y 14 días. Esta detención se produciría en sede policial, no en sede penitenciaria ni en sede carcelaria. Esa es una posibilidad. Y esto lo señalo porque el señor Pacheco ya en reiteradas oportunidades ha manifestado mediáticamente su decisión de colaborar con la justicia. Y la manera más rápida de poder hacerlo es asistiendo a todos los requerimientos, sobre todo porque hay de por medio pues, una serie de imputaciones graves. Entonces, el más interesado en que estos aspectos se aclaren es el señor Pacheco. Y para tales efectos, para tales fines, habiendo él manifestado ante los medios de comunicación que va a colaborar y que quien tiene que asumir sus responsabilidades lo tendrá que hacer, la única manera de materializar esa colaboración es asistiendo lo más pronto posible a los requerimientos de la Fiscalía. Por eso que yo no descarto la posibilidad de que la fiscal a cargo de esta indagación tenga que verse precisada a recurrir a un juez de tutela en la búsqueda de una detención, digamos, indagatoria o policial, en los términos como lo acabo de explicar, ¿no? Ahora, doctor, precisamente no resulta extraño que luego de haber hecho público este video a través de las redes sociales y que después se difundió a través de los medios de comunicación masivo, el señor Pacheco finalmente decida no presentarse por segunda vez ante una citación en la Fiscalía? Lo que yo entendería es que el señor Pacheco está un poco calculando los pros y los contras de presentarse en un momento determinado a brindar su declaración, porque esta indagación tiene un contenido político muy especial y el aspecto político estaría siendo parte, o sea, el manejo del aspecto político estaría siendo parte de una estrategia de carácter legal, dependiendo de la coyuntura, del apoyo, de la asistencia de otras personas, para ir midiendo en qué momento corresponde o no corresponde brindar una declaración, y porque además también pues la próxima semana el presidente de la República va a tener que asistir al Parlamento respecto a esta moción de vacancia por incapacidad moral. Entonces, viéndolo desde la perspectiva política mediática, al señor Pacheco no le convendría en este momento presentarse a declarar, porque esto, digamos, exacerbaría aún más la objeción o la oposición política respecto a un tema de tanta trascendencia en la que el personaje más importante de todos
es el señor Pedro Castillo en su condición de presidente de la República. Ahora, doctor Lamas Puccio, hay otro tema importante también desde el punto de vista judicial que involucra directamente a los sobrinos del presidente Pedro Castillo. Esta diligencia que se llevó a cabo en Magdalena la semana pasada, en donde se incautaron una serie de documentos, finalmente ha terminado en la decisión de la fiscal de solicitar el impedimento de salida del país de los involucrados, de 3 sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo, y que finalmente el Poder Judicial ha aceptado. ¿Cómo ve usted esta situación en el caso que involucra a los sobrinos de Pedro Castillo? Bueno, este es el inicio de otro capítulo relacionado al tema de la posible corrupción dentro del contexto gubernamental. Entendemos que estos sobrinos, dada su vinculación directa familiar tan estrecha, habrían sido personajes importantes en cuanto al manejo de una serie de gestiones públicas en la que se manejaban o en la que se manejan importantes recursos económicos. Por eso que la presencia y la declaración de estos personajes familiares del presidente resulta siendo fundamental y muy importante. Y en esa línea de análisis, creo yo que la posibilidad de que más adelante, como lo ha manifestado el mismo Pacheco, de colaborar con la justicia, entendemos que los sobrinos también deberían colaborar en los mismos términos, sin perjuicio de poder también eventualmente hacer una solicitud respecto a una posible colaboración eficaz en el contexto de lo que significa en buen sentido la palabra colaboración. Es decir, presentar las pruebas suficientes o los documentos que acrediten una situación delictiva y además asumir su responsabilidad en actos contrarios a la ley, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hasta este momento solamente tenemos algunas ideas de lo que habría pasado en este contexto, en este núcleo de carácter empresarial familiar. Es muy posible que exista mucho más información, más directa, más comprometedora, que podría evidentemente vincular a las altas esferas de la gobernabilidad y del poder político en el país. Por eso que la estrategia, que en alguna medida es justificable porque todo el mundo tiene derecho a defenderse, sería ir midiendo las circunstancias y la coyuntura, porque habiendo de por medio un grupo significativo de personas sobre las cuales pesan graves imputaciones, porque en el caso que esto, como que así debe ser, se formalizara en una investigación preparatoria, estaríamos hablando de delitos graves que pueden acarrear penas entre 10 o 15 o 20 años, sin perjuicio también de hablar de una organización criminal, lo cual significa aumentar significativamente más todavía las sanciones. Entonces, este es un elemento pendular que está ahí balanceándose encima de las cabezas de todos estos indagados y evidentemente al margen del aspecto meramente técnico-legal en el plano de la defensa, el aspecto emocional es muy importante porque se trata ni más ni menos que de gente joven que habría que analizar cuál habría sido, si no es así, algún tipo de participación, pero conforme van pasando los días, empiezan a aparecer nuevos hechos que se desconocían y evidentemente que esto genera una mayor preocupación por parte de los indagados. El hecho mismo de que se haya allanado el inmueble permite pensar que se podrían haber encontrado una serie de pruebas, una serie de indicios que comprometerían a estas personas de una manera más directa. Entonces, en ese contexto no resulta fácil, digamos, organizar una defensa porque eventualmente cada uno puede tener sus abogados, cada uno de los abogados puede dar sus opiniones, habrían habido diferentes niveles de participación, es decir, una serie de hechos dentro de una estructura empresarial familiar en las altas esferas que evidentemente conforme vayan pasando los días, las semanas, irán develándose nuevos hechos dependiendo de cómo vayan desarrollándose estas circunstancias.
en el contexto, como acabo de manifestar hace unos instantes, de la moción de vacancia presidencial, que es un tema también fundamental porque de eso dependerá mucho cuál podría ser el curso de la indagación, pero no descarto que eventualmente también pueda disponerse una detención policial, que es un acontecimiento sumamente preocupante para cualquier persona que está siendo objeto o motivo de una investigación, y ahí veremos si realmente cada uno estaría dispuesto a mantener una posición corporativa en el plano de la defensa legal judicial, o de lo contrario, surgen pues distintas situaciones en el sentido de que ¿por qué yo voy a tener que asumir una responsabilidad penal en cuanto a un hecho de cierta complejidad en la que yo no tuve más participación o tuve una mínima intervención? Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta para poder, digamos, ir visualizando cuál va a ser el curso, sin perjuicio de que surjan otras diligencias también más adelante, que se puedan allanar otros inmuebles o que se pueda disponer la detención policial y marcará la pauta, ¿no? Sí, doctor, si me permite, vamos a pasar rápidamente a otro tema que es igual de importante en el ámbito, esta vez político, y es la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo acuda o responda de manera presencial las preguntas de la Comisión de Fiscalización. Anteriormente ya se había negado diciendo que lo iba a hacer por escrito, amparándose en las prerrogativas que tiene como presidente de la República. Sin embargo, Héctor Ventura, el presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que el presidente ha dicho que de alguna manera ha aceptado que lo pueda entrevistar. ¿Qué tan importante es que este testimonio no sea dado por escrito y que sea el mismo presidente de la República quien responda a las interrogantes de este grupo de trabajo? Estamos hablando del funcionario más importante de un país, el que representa a todos los peruanos, que confronta una serie de cuestionamientos en el plano gubernamental, en el plano ético, en el plano moral, en el plano económico. Entonces, bajo esa premisa, las respuestas del presidente de la República, encarando abiertamente este tipo de cuestionamientos, es un hecho que tiene un peso sumamente trascendente en el plano de la gobernabilidad. Estamos hablando de una persona que está dispuesta a dar la cara frente a estas imputaciones, de las cuales él niega en forma reiterada no haber tenido ninguna participación, pero la mejor manera de poder confrontar esto es dándole la cara a las preguntas y participando de manera activa y presencial. En segundo lugar, creo yo también que es importante, ya es un tema que corresponde a los que tendrán que hacer las preguntas. El interrogatorio es una técnica. Es cierto que esto es un escenario político, pero del momento que se recurre a un pliego interrogatorio es porque se hacen preguntas, y las preguntas tienen que tener respuestas. Las preguntas tienen que ser hechas de una manera determinada. Quien plantea las preguntas encierra una estrategia para no solamente encontrar respuestas favorables, sino también para desmerecer con las mismas respuestas y con las mismas preguntas el pliego interrogatorio. Entonces, bajo estas condiciones, este momento del interrogatorio es fundamental, tanto en cuanto al acto propiamente presencial, porque la opinión pública, la ciudadanía, aquellos que votaron por Castillo, necesitan una respuesta frente a estos cuestionamientos. No se trata acá solamente de un discurso político de un pueblo joven que dicen que me persiguen y no persiguen. Este es un tema de responsabilidad funcional y está basado en presunciones que tienen posibles responsabilidades políticas y penales. Entonces, en esos términos, el presidente, por cuestión de principios, como un accionar eminentemente democrático y transparente, debería estar presente en este interrogatorio, ¿no? Muchas gracias, doctor Lamas Puccio, por haber estado con nosotros.